Y vamos a dar inicio entonces a esta sesión de formación de hoy, que es la última sesión de la línea Arte, Pensamiento Narrativo y otros sistemas simbólicos. Y hoy pues tendremos el gusto de escuchar y de apreciar las palabras y las imágenes que nos sugiere la profesora Claudia Arcila. Y pues voy a hacer su presentación a continuación. Claudia se conoce como un ser humano en búsqueda en medio de un camino por el cual trata sin brújula y sin ningún afán por definirse. Ella se siente parte de las múltiples y diversas apariciones de la vida. Está trazada con las manifestaciones fauna y flora de la naturaleza, pues justo ahí, en la naturaleza, reconoce el molde primigenio del mundo con sus diferentes rostros emancipados de los dogmas publicitarios del capitalismo. En este mismo territorio ha descubierto las fugas ficcionales que le han permitido nombrar otras verdades, las ocultas, las excluidas, las perseguidas, las prohibidas, las verdades de la magia, el esfuerzo y la belleza que le han sido negadas a nuestras formas de contar la realidad y sus acontecimientos. Claudia nació en Marinilla, donde vivió sus primeras travesías vitales al lado de sus padres y en cercanía transitoria de sus hermanas y hermanos, quienes ya habían encontrado sus propios recorridos. Al morir su papá, inició su vida en Medellín junto a su madre, dos hermanas y una sobrina, en complicidad de este femenino y en dolor por la ausencia de ese papá amoroso y humilde, se abre la experiencia de su vida entre los rumbos y derrumbes históricos que la hacen sentir en amplitud latinoamericana. En esa conciencia, su identidad transmuta a la indigencia como un viaje en errancia que todavía no culmina. Ha caminado por los trayectos de la filosofía del arte, que también representan las memorias y paisajes de su autenticidad campesina. Ha caminado el bosque y sus profundidades, también las calles con sus afanes y pausas, pero siempre volviendo como una especie de ritual para afrontar despedidas. Al volver de una de estas errancias, tuvo que despedirse sin sospecharlo ni proponérselo de su madre. Este dolor intenso en estado de orfandad la ubicó detrás del espejo, tal como Alicia, dentro del misterio del tiempo, donde la idea del pronto le resulta intensamente incierta. Por ello, y en conciencia del privilegio de saberse finita, la asiste el interrogante: ¿qué tan pronta la vida o qué tan pronta la muerte? En la tardanza de respuestas a estas preguntas, ella también se siente detrás del espejo de la palabra, escuchando a Kierkegaard, uno de sus autores favoritos, en su invitación a un examen de sí mismo. Abro comillas: la palabra se dirige a mí, habla de mí. Cierro comillas. Palabras que la nombran en los rostros de los arcanos que tan pronto como ella fue huérfana, dijeron su nombre en las cartas del loco, del mago, de la sacerdotisa, del ermitaño. Por ello, ella se ve y camina con los ojos de estas identidades errantes que han contado su vida como un pretérito compartido. Cartas que se han tirado y se han recogido en el mensaje de morir para renacer. Desde entonces, y por lo tanto, estas palabras le recuerdan su ser en las estrofas que cantan. Soy pan, soy paz, soy más, soy agua, playa, cielo, cosa blanca, mar Atlántico, viento de América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, cosas mundanas. Fui niño, fui cuna, teta, pecho, manta, miedo, grito, llanto. Soy la que está por acá. Cierro comillas.
fugándose siempre de un nombre fijo y aún así siendo Claudia por decisión de su padre y de su madre, a quienes siguen volviendo para no olvidar su origen. Ella es pues Claudia Arcila Rojas, quien nos invita en esta tarde a recorrer el camino ficcional de la literatura hacia la experiencia del riesgo por las imágenes del afuera. Claudia, bienvenida. Somos todos tuyos, todas tuyas. Nancy, muchas gracias por este lindo recibimiento. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Para mí es un gusto poder estar hoy abriendo esta conversación que es la continuidad de las conversaciones que ya nos han citado en estas mismas jornadas. Un espacio de confluencias para pensarnos en esas narrativas en otra edad, para pensarnos en ese descubrimiento con el placer del texto a través de esa cairología de la infancia, y hoy para pensarnos a través de ese territorio ficcional de la literatura que intentará mostrarnos también esos atajos o esas fugas a través de las cuales acontecemos en el afuera, nos hacemos acontecimiento para nosotros mismos al podernos narrar desde una condición donde la vida se despliega en múltiples matices, apariciones y desapariciones. Esa es pues la invitación para el día de hoy, desde la línea de pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos. Vamos a apoyarnos en la imagen. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me cuentan si la están contemplando. Listo, me interesa mucho pues que juguemos con la imagen, porque es tal vez el pretérito del lenguaje en el cual nos encontramos con esas rutas figurativas, con esas rutas metafóricas y analógicas que nos van permitiendo hacer de la ficción ese despliegue de palabras con las cuales enriquecemos la narración de una verdad, la narración de un acontecimiento, la narración de nosotros mismos. Entonces, estas fugas por las imágenes del afuera nos están invitando a un territorio muy diverso, a un territorio de una plasticidad enorme, que es en primera instancia sentirnos desde la infancia en ese juego con el bosque, sentirnos en esa ruta del encuentro lúdico con un espíritu animal que tal vez hemos recreado a través de un canto que a todos nos lleva a la memoria de nuestra infancia, y es jugar en el bosque mientras el lobo está. En esta primera imagen, donde el niño, la niña se encuentran desafiando el lobo, empezamos a descubrir la literatura como esa profundidad laberíntica que nos permite huir de las máscaras de la civilización, encontrándonos con esta imagen del lobo, que también es el rugido, el susurro o el eco de esas voces ancestrales, de esas voces que llegan también para permitirnos fugarnos de la inmediatez con la cual hemos naturalizado las palabras para nombrar un evento. Traer la memoria es una forma de fugarnos del presente, reconciliándonos con esas imágenes que fueron hurtadas por la civilización, por los modelos de producción que nos dividen en clases sociales, y sin duda también por la academia, que ha legitimado unos saberes marginando otros. Entonces vale la pena en este primer momento sentir que la fuga se da también a través de esos sonidos y silencios que evocan nuestra ancestralidad en renacimiento, a través de ese niño que es capaz de mirarse en los ojos, en la piel, en el pelaje, en la fuerza y en la mística de ese lobo. Ese bosque, pues, que también es un espacio ceremonial,
tal cual la literatura nos invita a descubrir en el texto la apertura a ese ritual en el cual las palabras están apareciendo como por primera vez, las palabras siendo las mismas, siendo aquellas que pertenecen a nuestro registro y a nuestro itinerario lexicográfico a través de la literatura, nos presentan ese nuevo paisaje motivo de asombro, ese nuevo paisaje motivo también de nuestro propio reflejo. Quiero ir invitándolos a que vamos pensando en estos reflejos, porque esta presentación funge más como una provocación, como una invitación para que nos vamos descubriendo también en nuestras propias enunciaciones ficcionales, como una forma de fugarnos de este presente que nos ha negado la memoria, pero también como una forma de fugarnos, como nos lo hemos invitado desde el comienzo, de esa yoidad que creemos ontológica, de esa yoidad que creemos inmutable y que aquí, desde estos otros sistemas simbólicos, la estamos pensando ante el reflejo animal, ante el reflejo fauna, ante el reflejo figurativo que nos permite preguntarnos qué queremos ser en una imagen también muy artesanal que podríamos recrear con una bella invitación de Eduardo Galeano, cuando nos dice en el descubrimiento de América que todavía no fue, somos lo que hacemos, somos esa artesanalidad que se va creando, pero también somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Renovar pues esa artesanía biográfica en esos espejos que también se rompen para pensar la yoidad en fragmentación. Este bosque, con todo su enigma, esa literatura, con todos sus acertijos, sus dilemas, con toda esa dialéctica que también nos invita a despojar ese patos humano, a despejar y a desplegar esas emocionalidades que nos generan una experiencia estética, que nos generan una experiencia de asombro, una experiencia de gozo, nos invita a reconocer el espacio, la imagen límite, la imagen de la fuera del inframundo, cuya ficción nos reconcilia con los lenguajes del corazón. Y entendamos los lenguajes del corazón como esas vibraciones, palpitaciones melódicas que también son parte de esa memoria que recogemos del fluir del agua, del crujir del fuego, de la palpitación de la tierra y de ese devenir donde también susurra el aire. Alga Marina Lizagaray, en ese lindo texto en torno a la literatura infantil, nos invita a reconciliarnos primero con ese corazón que canta y con ese corazón que enciende una especie de linterna a través de la melodía para poder recorrer el inframundo, en este caso desde el mito de Orfeo, escuchando nuestra propia arpa vital, escuchando ese sonido que nos va acercando a aquella imagen, a aquel ser o aquel acontecimiento que hemos sentido perdido y lo queremos recuperar en esta bella resonancia melódica, donde la música también es ese eco que palpita a través de la literatura. Encontrar, descubrir, escuchar la factura musical del texto para poder encontrarnos con esas huellas muy antiguas, con esos registros remotos, con ese pretérito del lenguaje que, como nos lo dice Ernesto Grassi, está allí en ese territorio de la ficción que estimula la imaginación y el ingenio para permitirnos crear toda esa fuerza de la metáfora, toda esa fuerza narrativa, donde la ficción, volvamos y digámoslo, enriquece la posibilidad de enunciarnos ante ese acontecimiento que nos atraviesa, ante ese acontecimiento que nos permite un derrumbamiento, una disolución y por lo mismo un renacimiento. En ese inframundo donde bien la literatura nos está permitiendo descubrir a través de esos enigmas, a través de esas palpitaciones de nuestro patos
en humanidad, en animalidad, en fauna, encontramos también un estado muy hermoso de lo humano y un estado también como acontecimiento que es la tormenta, que en medio de ese laberinto literario, en medio de ese hilo de Ariadna con el cual nos movemos para no acontecer en los abismos del mismo texto, pues nos ponemos ante el espejo de esa animalidad mítica que puede ser el Minotauro, pero también de esa animalidad con la cual cada uno de nosotros va creando su propio Frankenstein, no ya un Frankenstein bajo esos retazos de la muerte humana que está intentando convertirse en eternidad, que está intentando preguntarse por la inmortalidad, sino ese Frankenstein, animal, bosque, oscuridad, ese Frankenstein que se permite poner esos otros rostros de lo salvaje, de lo instintivo. Y esto va constituyendo también, nos lo propone la literatura, y si nos vamos pues a esa magia y a esa mística que en ella palpita, lo podríamos reseñar de manera precisa De todo. en la Oda Marítima de Fernando Pessoa, cuando nos estamos invitando a desatarnos del adentro de la civilización para podernos mirar en esos rostros salvajes, que también pueden ser esos rostros de lo femenino, esos rostros, como lo dice Pessoa, que hacen parte de mi historia, que no es mi rostro, pero a ese rostro pertenezco. Entonces, en ese salvaje de la tierra, en ese salvaje de la luna, en ese salvaje de la voz femenina, que más allá de ese evento procreativo, es un evento recreativo. Esa voz femenina, pues, que también asiste a esa memoria de infancia con la cual nos desplegamos hacia ese juego con el lobo. Entonces, desde aquí empezamos a hacer más precisa la posibilidad de ir tejiendo esa yoidad animal, esa yoidad en sus múltiples manifestaciones y apariciones de la vida, con la pregunta: ¿cuál es la ficción animal que nos inspira? ¿Cuál es esa abundancia de palabras que encontramos en esa imagen animal que nos permite enriquecer la verdad de nuestra historia, que nos permite desplegar otras posibilidades de nuestra biografía, no restringirla a ese registro de compaginación con nuestra natalidad, sino ampliar ese registro en el derecho que tenemos a fantasear, en el derecho que tenemos a crear desde esa fuga estética que también se va convirtiendo en un pensar ese morir para renacer. La forma más hermosa tal vez que tenemos para contemplarnos en esta imagen múltiple, fracturada, dividida, nos la ofrece Deleuze cuando nos invita a mirar como el insecto, a contemplarnos como todas las superficies en división, todas las superficies en truncamiento, en descomposición, en fractura. Así, tal cual, nos dice Deleuze, nos imaginamos que lo hace el ojo multifacetado del insecto. Entonces, poder mirar desde allí para acontecer en esa metamorfosis que es el reflejo ante ese espejo que nos ofrece un rostro que nos desafía, un rostro que nos invita a buscarnos, a pensarnos, a reinventarnos. Un rostro donde la ficción encuentra todo ese aliento narrativo para poder reconciliarnos con esas palabras viejas que se nos han escondido o que nos han escondido. El texto, pues, en esa fuerza ficcional que nos permite como posibilidad estética para nuestra experiencia, da también las coordenadas de esa geometría donde podemos encontrarnos con esas escaleras, con esas líneas de entrada y de salida, con esas bifurcaciones, senderos y jardines, donde el laberinto también es un territorio de palabras que se mueven, es un territorio movedizo
es de acuerdo a otra imagen de la afuera, un desierto en el cual nos vamos encontrando con viejas huellas, pero también nos vamos encontrando con unas huellas que han sido borradas. Es el afuera donde la dialéctica de ese espacio hace que este desierto sea una conjugación de memorias y olvidos. La literatura nos invita a elegir con qué memorias poder seguir transitando y a reconstruir entonces ese trayecto desde el derecho que tenemos a encontrarnos en un nuevo oasis de las palabras, tal vez muy a la manera como lo plantea Heidegger, ese oasis donde las palabras deben moverse para que se renueven, porque si las palabras quedan quietas, pues van a empezar a oler mal y nos van a seguir mostrando la misma versión de los acontecimientos, de los fenómenos o de las experiencias frente a las cuales nos sentimos confrontados y convocados. Mover esas aguas significa entonces alentar esa ficción para que esos acontecimientos puedan ser nombrados desde otras voces, desde otras imágenes, desde otras recreaciones. De esta manera, pues, nos vamos encontrando con toda esa magia que le acontece a la ficción, esa magia que ha sido, como nos lo decía Nancy en la presentación, un saber olvidado, un saber puesto en ese cofre del secreto. Por eso recorrer ese camino para abrir el secreto, pues hace que el camino mismo nos esté ofreciendo esa magia que también nos lo dice Graci, nos permite hacer memoria del lenguaje en su puente dialéctico con la filosofía para llevarnos a ese puerto figurativo, a ese puerto imaginativo y a ese puerto ficcional que finalmente permite que ese oasis o que ese balde desborde sus palabras para que nos encontremos con el mayor número de enunciaciones posibles, con el mayor registro de palabras disponibles para poder recrear esas verdades que requieren también de otras versiones, que requieren de otros versos, que requieren de esas nuevas poéticas y de esas nuevas extensiones de la voz que no reduzcan lo enunciado a una definición. Todo este recorrido donde la ficción como territorio de la literatura nos expone a la afuera, nos trae ese mirarnos en una especie de desconocimiento de nosotros mismos, ese mirarnos para intentar volver a nombrarnos, para intentar bautizarnos bajo ese nombre sagrado o bajo ese nombre mundano, bajo ese nombre pan o bajo ese nombre carencia, que es el que va representando también el derecho a que la ficción acontezca en mi propio cuerpo dividido, en mi propio cuerpo craquelado, en ese cuerpo torturado por las mismas palabras que convocan el derecho a la finitud para que ese cuerpo vuelva y se renueva en ese paisaje que será motivo de otro significado, en ese paisaje que será motivo del nombrar la posibilidad de otra vida, porque a eso de manera muy contundente nos invita la ficción, a que no nos conformemos con este mundo tal y como nos lo han presentado, que este mundo, como dice Heráclito, que está mediblemente encendiéndose y mediblemente extinguiéndose, pues que ese mundo se vea en ese proceso de transformación con el cual nosotros nos permitimos nombrarlo. Por eso la ficción también es esa fuerza que nos permite estar en inconformidad, en combatividad y en resistencia con el diseño de este mundo que parece graficado por los códigos de la rentabilidad, el éxito y la eficiencia.
Recordemos que el molde de este mundo es la naturaleza con toda su diversidad, la naturaleza que no busca definirse, la naturaleza que se está renovando permanentemente a través también de la dialéctica de sus estaciones. Lo expone bellamente Ortega y Gasset cuando dice, la naturaleza gusta presentarnos la manifestación sublime de lo perfecto, pero también gusta de que lo perfecto acontezca como inevitable ruina. En este mundo parece definirse solamente en ese código del ser competitivos o en esa biografía que se convierte en una tecnología de mis talentos y de mis atributos para convertirme en tuerca de esta maquinaria. Pero si el mundo lo sentimos en ese derrumbamiento, nos damos cuenta que más allá de esas figuras instrumentales, nosotros somos artesanos en este mundo, artesanos que estamos pensando nuestra propia artesanalidad subjetiva, artesanos que estamos cosiéndonos en esa artesanía que en el diseño de la naturaleza nos permite nuestros fragmentos de fauna y de flora, nos permite también nuestros fragmentos de humanidad y de divinidad, tal cual lo recordamos con Mercedes Sosa en ese saber que somos una mezcla de cosas sagradas y profanas, una mezcla de aguas dulces y aguas saladas, una mezcla de esa sonrisa de arroz, una mezcla de esas 7 vidas del gato, y que como las 7 vidas del gato, pues la poesía en su tono ficcional se niega a morir. Siempre se levanta, dice Neruda, con su cara lavada y una sonrisa de arroz. Por eso pues la invitación es a que en ese acto de extrañamiento propio podamos sentirnos en mudanza, podamos sentirnos en indigencia, podamos sentirnos como ese maestro que está dispuesto a saberse discípulo, a saberse aprendiz, a saberse mendigo, como lo propone bellamente Borges en El espejo y la máscara, a sentirnos en esa voz de lo femenino, también en la voz de lo masculino, en esa voz de la razón, también en la voz de lo analógico, en la voz de lo narrativo, a sentirnos en ese atajo literario que hace que la ficción nos permita ir moviéndonos en esos bordes con el derecho a crear, con el derecho a cuestionar, con el derecho a habitar también esas subjetividades prohibidas, esas subjetividades que rompen la prisión que nos condena en nuestra infancia, que rompe la prisión que nos condena en nuestra subversión, que rompe la prisión que nos condena en nuestros patos, en nuestras locuras, en nuestras demencias y en nuestros trances. Por eso se hace de la mano de este camino ficcional, se hace rememorativa la imagen de ser humano que antes de su condición pensante es un ser que juega y es un ser que hace, es un ser de la experiencia del gozo, de la risa, del placer, pero también de la experiencia de la creación, de la reinvención, y que todo esto que jugamos y que hacemos lo vamos nombrando, lo vamos narrando, y allí el suceso pensante se alimenta justamente de ese territorio ficcional y figurativo con el cual nombramos lo que hemos hecho, lo que hemos experimentado, lo que hemos gozado. La ficción, pues, como un volver a las huellas que la civilización ha borrado. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo recuperar esas huellas? ¿De qué manera entablamos esa ceremonialidad con el texto para que podamos entender ese trayecto por el bosque, ese trayecto por sus imágenes, ese trayecto por esa selva
que nos va ofreciendo tantas manifestaciones y tantos tonos de su noche y de sus amaneceres. Para poder compaginar este recorrido a la manera de la provocación, queremos presentarles también para que se siga estimulando esa pregunta, con qué espíritu animal, con qué identificación animal nos vamos trenzando. Entonces esa es la invitación con este recorrido, desde el tejido de las ficciones para ese afuera que nos pone al límite con esta imagen literaria bosque, con esta imagen literaria inframundo, insecto, desierto, laberinto, para que nos pensemos descubriéndonos, identificándonos, reflejándonos en ese Frankenstein bajo todos sus matices, para que podamos, no sé, descubrir nuestros rasgos de humanidad, de divinidad, de animalidad, esos rasgos salvajes, esos rasgos instintivos que nos permiten la fuga de esta vitrina capitalista que nos ha convertido en artículos, que nos ha convertido en maniquíes, que nos ha convertido en sus formas publicitarias. Entonces, queremos que ya esta parte pues vaya siendo tejida por ustedes desde esas posibilidades de esa subjetividad que se fuga y que se emancipa bajo estos tonos diversos, bajo estos tonos cósmicos, pero también en esas resonancias, en esos ecos y en esos sentires que este despliegue simbólico a través de la música y a través de las imágenes pues les va generando. Bueno, a partir de ese momento entonces abrimos la participación. Quien quiera contarnos a partir de esta provocación que nos hace Claudia, pues hoy en qué deviene, en qué animal, en qué imagen también de la afuera, en este caso pues también a partir de esa representación de lo animal como sagrado, ¿cierto? Como posibilidad también de ficción, ¿cierto? De ficcionarnos y de como muy bien lo planteaba, pues de resistirnos a esa identificación que el día de los horarios, el día de la competitividad, pues nos hace también encasillarnos. Entonces, quien quiera puede levantar la mano y pues para que demos paso a la conversación. O si hay preguntas, apreciaciones de distinta naturaleza, si es que no queremos desplegar esa subjetividad en esos matices ficcionales, en cercanía con lo animal, con lo salvaje. Profe, buenas tardes. Hola María Delcy, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues pero yo llegué un poquito tarde porque andaba haciendo unas vueltas médicas para mi madre, pero alcancé a entender más o menos que es como identificarnos, ¿cierto? Identificarnos con un animal, como una especie de que demuestre, por ejemplo, como eso de la rebeldía o de algo de nosotros con respecto a ese encasillarse, a ser encasillados, ¿verdad? Eso fue lo que yo entendí. Sí. Bueno, entonces, siendo así, yo escogería el águila. Escogería el águila porque el águila es un animal que representa como ese renovarse, esa fuerza, ese revivir, ¿cierto? He leído algo sobre el águila y es que cuando ya está, por ejemplo, como en picada de la vida, por decir como que se piensa que ya está terminando su vida o se le están acabando las fuerzas o está envejeciendo, entonces el águila busca un lugar, vuelvo y reitero, no sé si como alcancé apenas a escuchar una parte, no sé si estoy perdida, pero ya comencé a meter la pata, la voy a meter completa.
Entonces, cuando tengo entendido que el águila, cuando llega a cierta etapa de la vida, como que está débil, como que está, entonces pobrecita esa águila ya viejita, ya no es capaz, ya no, entonces está siendo como encasillada de que ya es un animal viejo, que está perdiendo las fuerzas, que está perdiendo, bueno, muchas cosas. Entonces ella como que se retira y va donde hay unos peñascos, unas peñas muy altas, y como que comienza a tirarse desde allá. El objetivo es como que al golpearse contra esas peñas va botando lo viejo, las cosas viejas, las plumas viejas, qué sé yo, todo lo que tiene de viejo, para poder renacer, para poder renovarse, para poder fortalecerse. ¿Sí? No, no lo tomo como que los golpes fortalezcan propiamente pues golpes duros, sino como esos golpes que uno se da de pronto con cuando uno busca algo y resulta que uno va con un ideal, con unas ideas y encuentra que no es así como uno lo imaginaba. Entonces hay ese golpe, lo hace a uno o darse por vencido o volver a pararse y volver a insistir, volver a fortalecerse, volver a tomar fuerzas para iniciar de nuevo el camino por el lado que le están mostrando que es. Aparte pues de fortalecerse en sus conocimientos uno, de fortalecerse en sus deseos, en su búsqueda, y no dejarse como pobrecito, no fue capaz, quedarse ahí encasillado en que no fue capaz. ¿Sí? Entonces, más o menos, pues, tendría que decir muchas otras cosas, pero lo voy a dejar hasta ahí, que ya metí la pata. No, pues bienvenidas esas paticas metiéndose de esa forma, porque de verdad que nos permite evocar el águila en esa contemplación desde lo alto, en ese despliegue de nuestras alas. Pero vamos escuchando a nuestros compañeros para que ahorita podamos recoger todas estas bellas imágenes. María y Jeffrey tienen la mano levantada. ¿Quieres empezar tú, María? Hola, sí. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a ser muy breve. Bueno, me llama la atención el tema del animal porque pues aquí la mayoría somos de cultura occidental y en la cultura occidental el tema del animal es importante porque el pensamiento occidental es binario y hace una oposición entre el animal y lo humano. Y precisamente esto lo ha puesto mucho sobre las comunidades indígenas y sobre todo sobre las comunidades afro, a las cuales a través del lenguaje, y lo encontramos mucho en la literatura, ha animalizado a los personajes afrodescendientes y a los personajes indígenas. Precisamente por eso pues tan grave la animalización que cometió esta chica Marvel hace poco, nombrando como King Kong a Francia Márquez, por ese lado. Por otro lado, respecto a lo del animal, me recuerda que en mis búsquedas de una forma de animal totémico, yo encontré el lobo y mucho tiempo me autonombré como lobos, pero el lobo, el problema es que en nuestro idioma en español decimos lobo y pensamos en un masculino, y el lobo que yo encontré no tenía este binarismo. También pensando en los documentos mayas, para quienes también es muy importante los animales, para los mayas en el calendario maya, mis animales serían la serpiente y el perro. Y en México me encontré o se me dijo que el tono también es un espíritu animal en el cual creen muchas poblaciones indígenas y afro. El tono mío sería un gato. Y por último, en una comunidad nahuablante también allá en México, me decían Tlatluani, creo que lo estoy pronunciando mal, y significa el tigre que te devora, no el tigre en sí, sino el que te devora. Muchísimas gracias por permitirme poner la palabra. María, gracias a ti y gracias también por esa evocación que nos permites, no a Marvel, sino a Francia que en su palabra siempre está llevándonos a esas huellas remotas, siempre está llevándonos a esa fuerza ancestral indígena que nos va también poniendo en abrazo con nuestro lenguaje femenino, que no es un lenguaje pues bajo el femenino biológico, sino ese lenguaje que nos permite, como lo planteaba también Sogelia hace 8 días, acogernos
acogernos en esa fuente del pasado. Y gracias por esa pluralidad animal que nos presentas, porque allí yo creo que está también esa fortaleza que nos hace ser humanos en plural, en la medida en que nos permitimos tejernos con esas otras expresiones que en la naturaleza reconfortan nuestro espíritu y le dan fortaleza a nuestro carácter, a nuestro ser y a nuestro proceder. Jeffrey, adelante. Si tuviera que representarme a mí con un mimetismo animal, eso es algo que yo vería un poco complicado. Pero si tuviera que decirlo en cierto sentido con algún animal con el que me sienta un tanto familiarizado, sería, por un lado, el león, debido a que siempre he sido una persona que, aunque aunque soy distante, aunque sea, ¿cómo explicarlo? En mi comportamiento normal soy pésimo con las cosas cotidianas. Me va un tanto de la patada. Pero cuando se trata y llegan momentos en que las cosas se ponen un poquito duras, difíciles o complicadas, no me altero y siempre voy un paso adelante. Siempre firme y avanzando. Como un león que te mira a los ojos cuando va a cazar una presa. No tengo miedo de enfrentarme a lo que toque. Y si tuviera que decirlo por otro lado, sería con un perro, aunque sea un poquito feo. Soy una persona que, bueno, cuando llega la persona indicada soy bastante leal, soy bastante comprensivo, aunque también un tanto bobo, aunque me dejo engañar fácilmente en ese sentido. Pero cuando encuentro a alguien, una persona que sí conozco, que sí aprecio, soy capaz de valorarla y serle leal, siempre cuando sea posible. Jeffrey, muchas gracias. Ese espíritu del león acompaña también el trayecto del niño. Te escribí ahí en el chat que en las 3 transformaciones Nietzsche habla del camello, esa subjetividad que nos pone cansados frente al mundo, moviéndonos sin esperanza en medio del desierto, y que ese camello va desatando la fuerza del león que se encuentra con los riesgos del bosque, y esos riesgos que son también los mismos de la belleza, los riesgos que nos hacen insoportable la belleza, como dice Eugenio Trías, en lo bello y lo siniestro como aquello que todavía podemos soportar, pero lo bello como aquello que nos desborda y que nos hace sentirnos ante el riesgo de la bendición, ante el riesgo de lo milagroso. Entonces, qué lindo que nos traigas ese espíritu que también es vecino de esa lealtad, de esa incondicionalidad, porque finalmente se convierte en ese guardián y en ese protector de aquello que nos es común, que nos es compartido, de esa naturaleza que es nuestro hogar planetario. Bueno, Leandro nos dice por aquí, me parece increíble, en el bello sentido de la expresión, que este discurso tenga presencia en el grupo de investigación, que haya una línea que lo acoja y le dé sentido. Debo admitir que ni yo mismo estaba enterado de todo lo que el grupo hace y puede ofrecer. Gracias inmensas por esta presentación, que es siempre una provocación. Pues sí, mi Leandro, seguimos en provocación. A quienes nos quieran seguir compartiendo esta búsqueda, a quienes nos quieran también sorprender a través de sus palabras con ese descubrimiento. A veces decimos, no he pensado en ese espíritu que me puede asistir, pero de pronto las palabras mismas van liberando ese espíritu. Como nos decía también Jeffrey, sentirse en lo cotidiano frágil, pero saberse que en la vida también hay unos momentos hostiles y difíciles que nos invitan a liberar ese ser que desconocemos, a la manera de ese león que le hace convertirse en ese héroe, que le hace convertirse en ese actor en medio de las tragedias que también son aliadas de las comedias. Entonces, ¿quién más nos quisiera compartir? Como lo dice Leandro, todo esto es una provocación, un coqueteo a que dejemos salir esos espíritus que están allí guardados en los filamentos más subterráneos de nuestra subjetividad. Hola, profe. Hola a todos.
Profe, pues como tú sabes, mi trabajo consistió en comparar a las humanidades en la universidad como un salmón, como ese salmón que va a contracorriente, que aunque es capaz de llegar a un mar y de defenderse en un mar, siempre busca regresar a contracorriente y venciendo un montón de dificultades a su espacio para reproducirse. Y esa imagen siempre me ha parecido muy bella. También, pues, porque subjetivamente y personalmente me identifico con ella en el sentido de que de pronto también por mi edad y por mis experiencias, realicé la universidad como a contracorriente, no como en general los compañeros que fue en su época de juventud, sino cuando ya había hecho otras cosas. Y también ahora hablaba María Elsie de pronto de cómo insistimos en contraponer esa parte animal que todos los humanos tenemos, como en separar la animalidad como de lo humano. Cuando Nietzsche también, por ejemplo, en Sobre Verdad y Mentira, dice como que no podemos tratar de comparar, pues como que siempre insistimos en comparar y no nos damos cuenta de que pues son dos percepciones diferentes y que nunca vamos a tener la percepción como de los animales. Les voy a leer un pedacito de Sobre Verdad y Mentira. Ya le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, puesto que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta. Esto es una medida de la que no se dispone. Y creo que de pronto eso va muy enganchado como a la investigación que se hace en humanidades, que siempre tendemos como a separar esa animalidad de lo humano y a tratar de dar explicaciones científicas por eso. Por eso siempre he admirado mucho esta clase de investigación de pensamiento narrativo, porque involucra mucho la subjetividad, el saber que somos, que como hombres también tenemos una parte animal. Listo. Flor, muchas gracias por recordarnos la travesía del salmón, por recordarnos ese bello recorrido, esa bella geografía que también nos ha inspirado pedagógicamente a pensar esos oleajes que hacemos en resistencia, en contracorriente. Es una imagen que ha sido muy, muy inspiradora y que nos sigue invitando también a volver al origen, volver al pasado, volver y desempolvar esas tradiciones que todavía tienen mucho que decirle al presente. A veces decimos, es que es tradicional y por eso es ortodoxo, es conservador. No, también hay unas tradiciones que nos ayudan justamente a lo que tú nos has invitado, a desplegar nuestra subjetividad, desmarcándonos un poco de todas estas formas estandarizadas con las cuales estos modelos de desarrollo económico binarios, estos modelos de división de clase, pues nos han impuesto en el orden de las jerarquías. En el esclavismo, la preponderancia del esclavista sobre el esclavo; en el feudalismo, ese saber y ese poder del señor feudal sobre el siervo; y en el capitalismo, el sojuzgamiento de los capitalistas sobre el proletariado. Entonces el proletariado se va moviendo también
desde esta imagen del salmón en la búsqueda de otros alicientes, de otras imágenes de la realidad. Gracias, mi Leandro Bello, un abrazo y qué lindo haberte tenido aquí en esta conversación. Bueno, ¿quién más nos quiere ir compartiendo sus sentires, sus apreciaciones? Eliana nos pregunta cómo descubrir la animalidad a través de la literatura con nuestros estudiantes. Bueno, resulta muy sugerente encontrar a través de la literatura unas enseñanzas que nos llegan en las voces, en los comportamientos que también ficcionamos de la animalidad. La fábula es tal vez esa textualidad ficcional que mejor nos permite establecer esos espejos con la animalidad. De hecho, yo iría a los cuentos de la selva de Horacio Quiroga para encontrar allí las lecciones de inmensa sabiduría que la animalidad nos sugiere para pensarnos en esta lectura con nuestros estudiantes, incluso para pensarnos en esos nuevos retos de construcción de subjetividad a la luz de esa humanización que hacemos del animal, pero también de esa animalidad que hacemos de nuestra propia humanidad. Creo que es muy bello que nos preguntemos por ese compromiso con nuestros estudiantes, porque ya nos lo decía Sogelia hace 8 días, descartamos la experiencia gozosa con la lectura por la actividad lectora, y eso nos lleva siempre a establecer también cierto dominio frente al texto. Y cuando leemos, descubriéndonos a través de estos rostros, a través de estas lecciones, a través de estas enseñanzas, lo hacemos también para metamorfosear, para recrear la metáfora en esa metamorfosis que acontece en nuestro propio cuerpo, para sentirnos en esa escena con la posibilidad de que el texto sea el escenario, de que el texto sea ese lindo tablado. Entonces yo creo que el descubrimiento de esa animalidad a través de la literatura está en sentir que habitamos el texto, sentir que lo caminamos, sentir que lo actuamos, sentir que nos convertimos en sus personajes, siendo esa imagen infantil a la manera de Caperucita, pero también siendo esa imagen animal a la manera de ese lobo que en su femenino, que en su masculino está seduciendo también a descubrir ese territorio cuerpo y ese cuerpo territorio. Entonces, creo que tenemos que empezar a leer como los niños. Tal vez sean ellos los que nos van permitiendo descubrir cómo nos vamos identificando. Hay un momento del texto, Alga Marina, pues que ya se las cité hace un momento, dice, después del lenguaje melódico viene el lenguaje imaginativo, luego el realista, luego el heroico. Resulta que en el heroico es donde estamos dispuestos a generar también esa identificación o ese reflejo con los personajes, con los animales o con las escenas, para finalmente ir al lenguaje poético, que es donde encarnamos a través de la poesía como un lenguaje de evocación de los fundamentos del lenguaje, es decir, de evocación de la retórica, de la dialéctica como insumos para la argumentación, esos rostros y esos paisajes y esos territorios que nos permiten poetizar nuestra nueva identidad. Natalia les está contando que ya tenemos el formulario para que por favor lo diligenciemos y vamos teniendo también estas voces para que sea el motivo de otras intervenciones, de otras preguntas. Yo quiero compartir la mía. ¿Escuchan? Por Hola. favor. Sí, mira, sí te estamos escuchando. Por momento te escuchas un poquito así lenta y entrecortada, pero te estamos escuchando.
Sí, lo que pasa es que les cuento que acá en la oficina estamos sin internet. Ahorita vinieron a revisar y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces estoy desde el celular. Bueno, yo quiero contar una imagen con la que vengo desde hace varios años soñando y que se me aparece y bueno, y es reiterativa y de hecho hoy llevo como no sé si se alcanza a ver. La llevo como acá en mi cuello y es la imagen del oso. La imagen del oso, pero en particular últimamente he pensado mucho en el oso que hiberna. Y siento que me dice muchas cosas acerca precisamente de aquello con lo que necesito desidentificarme por este tiempo y es, bueno, para pensar, para escribir, para investigar, uno creería que uno tiene que estar en movimiento, en un activismo loco, de aquí para allá, y pues resulta que para pensar también hay que hibernar, también hay que quedarse un tiempo resguardado o resguardada en sí misma, permitir que el cuerpo tenga otra relación también como con la vida, una relación más quieta, una relación en la quietud también se piensa, en la quietud también se está investigando. Y pues esa es la imagen con la que llevo varios años identificándome, o más que identificándome, desidentificándome de la convencional, de una mujer, de una académica que se la pasa corriendo, que se la pasa de una clase, en un seminario, en un evento científico y bueno, y también necesito ser osa que hiberna, pero que hiberna precisamente para pararse y seguir actuando. Bueno, gracias. Gracias a ti, mi Nancy, por esa imagen tan hermosa. Nietzsche también nos recuerda que a veces habitamos de tal manera la civilización y la modernidad que no nos damos cuenta del afán, de la velocidad y del agotamiento. Y nos invita a hacer una pausa para escuchar, dice él bellamente, las 12 campanadas de nuestra existencia. Esas 12 campanadas que nos dan el derecho a pensar, que nos dan el derecho a descansar, que nos dan el derecho a esa pausa que también es el reencuentro con otra forma del mirar, un mirar desde el contemplar, desde el contemplarnos a la manera de ese insecto, contemplarnos sintiendo que nos croquelamos, que nos dividimos, sintiendo que hacemos parte de estas geografías humanas, animales, divinas, de estas geografías faunísticas que nos permiten, como tú bellamente lo dices, Nancy, desnaturalizar, desmarcarnos de esa identificación que hemos creído tener y adoptar en estos afanes del mundo laboral, en estas lógicas de la inmediatez con nuestras responsabilidades. Entonces, qué lindo ese hibernar, qué lindo ese retrato que nos llega a través del oso para poder plantar nuestro pie, plantar nuestra garra y volver a sentir la tierra, volver a escuchar todos esos lenguajes que la naturaleza nos presenta en sus bellas simbologías de vitalidad, en ese moverse para morir y renacer. ¿Quién más nos quiere compartir esa búsqueda que les ha presentado algún rostro animal, que les ha presentado alguna imagen para repensar su subjetividad? O alguna fuga justamente del espíritu animal. También suele pasar que queremos fugarnos, como me pasó a mí con la cucaracha, fugarme de esa idea de la cercanía con la cucaracha en vida o en muerte. Y me pasó pues justamente porque mi papá en muerte estaba lleno de cucarachas, entonces yo he querido emanciparme de la posibilidad de tal cercanía. Entonces, si alguno también
en alguna fobia animal se pregunta o se intenciona a renunciar a estas expresiones. Bueno, si no hay ninguna otra voz que compartirse a propósito de este diálogo, pues para que también a manera de esos ecos en monólogos íntimos, pues vamos pensando qué nos convoca o de qué nos soltamos, de qué nos zafamos cuando nos damos el derecho a ficcionar sobre nuestro habitar el mundo, sobre nuestro desenvolvernos en nuestras cotidianidades, sobre el decidir nuestra propia artesanalidad subjetiva, que podamos pensar esto en la fuga a la cual tenemos derecho en medio de la domesticación que han querido forjar en nosotros con una racionalidad conforme a fines, conforme a resultados, que podamos pensar hacia qué racionalidades, hacia qué narrativas, hacia qué imágenes nos queremos fugar, porque pues siempre estamos tratando de romper con esos cercos que nos limitan, siempre estamos tratando de vencer la idea de que somos normales y por eso pertenecemos a esta gran jungla de asfalto que pasa cuando nos damos el derecho a sentirnos en nuestros patos, a sentirnos en nuestros desasosiegos, en nuestras emocionalidades, y no por eso tener que patologizar nuestro patos humano, no por eso tener que fugarnos de nuestro propio afuera, sino por el contrario, ir a ese afuera para reconocer de qué nos hemos negado, para reconocer cuáles son las voces que hemos silenciado y cuáles son también las yoidades que hemos aprisionado. Este ha sido un trayecto que recoge también esa biografía en otra edad, que recoge ese derecho a la experiencia lectora desde la literatura infantil, desde poder ser esos niños que vuelven a jugar por el texto, que lo vuelven a sentir como ese bosque, como ese corredor, como ese inframundo, como ese oleaje, donde el gozo y el riesgo se van haciendo compatibles. Nancy nos va a hacer pues también un recuento de esto que hemos venido abordando, esperando que vaya siendo también parte de sus ecos, de sus resonancias en este camino que desde el ejercicio y desde la formación permanente como maestros nos invita a otras formas de interactuar, a otras formas de sentirnos artesanos del texto literario. Claudia, muchísimas gracias por tanta generosidad con la palabra, con las imágenes, con los sonidos, con ese video que nos compartes y que nos permite también sentirnos en otro tiempo y en otro espacio. Quisiera hacer como una suerte de balance de lo que hemos recibido de ti, de tus provocaciones, en relación también con lo que ha sido este proceso de formación en la línea de arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos. Y quisiera retomar el comentario del profe Leandro, coordinador del semillero, pues que se extraña de que en nuestro grupo hagamos este tipo de acercamiento investigativo y qué maravilla porque precisamente lo que la línea pretende con estas preguntas que siempre quedan abiertas, con estas provocaciones que más que ofrecer respuestas, lo que nos dejan es con más inquietudes y qué bueno, ¿cierto?, que suceda así para mantenernos vivos, para mantenernos vivas como cherezadas.
si Sherezada no hubiese desplegado la inquietud, no hubiese despertado la inquietud del rey, pues habría muerto y con ella habría muerto un pueblo entero, porque un pueblo que mata a sus doncellas, que mata a sus mujeres, pues es un pueblo que se está autodestruyendo. Entonces, en esta línea, precisamente, Sherezada es, digamos que, si no la más importante, uno de los más importantes referentes, porque precisamente pues, se crean la imagen y se crean la inquietud y se crean la vida. ¿Por qué investigamos en esta línea? Investigamos en esta línea porque queremos seguir viviendo, porque a veces este mundo, como Claudia lo ha planteado y muy en la línea también de esta provocación con los espíritus animales, pues es un mundo que ha domesticado nuestro propio espíritu. Y a veces nos preguntamos por qué hay tantos casos de ansiedad, de depresión y pues algunas teorías psicológicas y algunas teorías sociológicas le endilgarán al individuo pues como la responsabilidad o la culpabilidad de estar mal y pues lo que resulta y lo que sucede es que estamos en una sociedad enferma, una sociedad que en aras de responder a una maquinaria competitiva, en área de favorecer ciertos procesos económicos, pues nos ha puesto como autómatas a producir. Entonces, sí, genial que nos extrañemos de que en una línea de un grupo de investigación, de una facultad de educación, de una universidad pública, se traten temas como estos, se ensayen la imagen, se ensayen la metáfora, se quiebren, como decía hace un rato María, esas dinámicas binarias del pensamiento occidental y nos adentremos en el poder de la palabra, en el poder de la imagen, en el poder de la metáfora, en el poder del sonido, igual que a Sherezada, vivir para seguir narrando, vivir para salirnos un poco de esa cárcel que significa la identidad en el mundo moderno. El mundo moderno necesita identificarnos y por eso tenemos un número de identidad y por eso tenemos un nombre y por eso nos piden que nos identifiquemos o como hombres o como mujeres, como profesores o como estudiantes. Y pues ese extrañamiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, que es el afuera, un concepto muy potente que ahorita Flor mencionaba, pues remitiéndose a su trabajo de grado, ese concepto del afuera, que más que un concepto es una imagen que proviene de la filosofía, que proviene de algunos filósofos franceses en particular, pues es una imagen que nos permite desidentificarnos de esa identidad que el mundo moderno quiere ponernos como una chapa, como un lastre, como una marca, para ser domesticados, para ser identificados. Entonces, ese afuera, que es ese extrañamiento, como muy bien nos lo planteó Claudia, ese extrañamiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, irrumpe en forma de imagen, una imagen que es la noche en la que los miedos afloran, la noche en la que el poder de lo mágico, de lo ficticio, tiene lugar, emerge también o irrumpe más bien hacia afuera en forma de inframundo, en forma de tormenta, en forma de bosque, de laberinto, de profundidad, de un espejo distorsionado, ¿cierto? No del espejo que nos permite la identificación, sino en un espejo, como muy bien lo hace el arte, como sabía hacerlo perfectamente el teatro, por ejemplo, como un espejo de aumento de la realidad que nos asusta, o que nos produce una risa nerviosa, pero que en últimas nos devuelve otra cara de nosotros mismos.
Y por supuesto todas estas imágenes que hoy evocamos conjuntamente, que partieron de la imagen del Minotauro que nos compartió Claudia, pero que también tuvieron en la voz de María Elsie la forma del águila y su poder de renovación, en la voz de María, toda esa posibilidad de no devenir en un animal, sino de devenir en varios, en lobo, en serpiente, en perro, en gato, en tigre que devora. En Jeffrey, en la voz de Jeffrey, en la imagen del león, que mira a los ojos, que tiene contundencia a la hora de cazar, pero que también puede ser manso y fiel como un perro. En la voz y en la mirada también de Flor, de ese salmón que sabe nadar a contracorriente, que es un animal, un pez de agua dulce y de agua salada, y que sabe cuándo morir y también sabe cuándo vivir, y sabe muy bien también cuándo morir. En esa voz también escrita de Liana, que se pregunta por sus estudiantes, y en esa respuesta de Claudia de la necesidad de permitir que a nosotros, los profes, nos enseñen también los estudiantes cómo ellos caminan el texto, sin ningún problema en devenir animal, cuando para nosotros los adultos pareciese que fuese como tan difícil. Entonces, queremos cerrar esta sesión y este proceso de la línea de arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos, abriéndonos precisamente a otras formas no paradigmáticas, no necesariamente lógicas, sino formas en las que se puede pensar y se puede investigar desde la metáfora, desde la ficción y pues por supuesto desde la experiencia.